¿Cuánto cuestan las casas en Guatemala y los apartamentos? Este dato te va a sorprender muchísimo. Pues para comenzar, ¿verdad? Muchas personas se preguntan, bueno, ¿cómo es la ciudad de Guatemala? Bueno, ¿de qué se trata? Hay casas, edificios y cosas así. En este día estoy aquí en una de las zonas principales de la ciudad de Guatemala, o sea, donde se maneja el más billetío. Aquí en Guate es de la zona 14, 13, 9, 15 y otras. Pero pues este día nos encontramos en la zona 14. Y ustedes me preguntarán, Pedro, ¿pero de qué se trata? En Guatemala hay apartamentos y hay edificios y ese tipo de cosas. Porque fíjense que aunque ustedes no lo crean, por ejemplo, hay personas que todavía siguen pensando que en Guatemala se vive de una manera muy precaria, quizás en algunos lugares, pero por ejemplo áreas como esta, miren estos edificios, vean estos apartamentos y vean estas casas en medio de toda la ciudad. Y pues por ejemplo, ¿verdad? Ese es un dato de que muchas personas pues en el mundo no lo saben. Pero la ciudad de Guatemala tiende a ser una ciudad muy pero muy bonita, con áreas muy pero muy agradables y áreas donde realmente la vigilancia o la seguridad es muy pero muy buena, de la mejor prácticamente. Donde las personas pues se dan el gusto de simplemente, las personas que tienen mucho dinero, de salir a caminar, de llevar a su perro a cualquier lugar a caminar y ese tipo de cosas, con lugares muy pero muy de alta categoría. O sea, hay muchos restaurantes en estas áreas, en estas zonas, que son muy pero muy seguros, restaurantes, lugares de compras que tú puedes ir de compras y ese tipo de cosas. Pero a lo principal, Pedro, pero ¿cuánto valen los apartamentos en esas áreas o las casas? Ahorita les digo. Vean, les voy a dar un dato en este momento. Se alcanzan a ver ese edificio que está ahí enfrente de mí, este que está por acá y este que prácticamente son prácticamente lo mismo. El dato que logré recaudar de ese edificio, ¿verdad? Es que pues prácticamente en este edificio que está acá, los apartamentos están en $600,000. Imagínense, esta pues es una de las realidades de Guate, ¿verdad? Cuando pues por un lado pueden haber casitas muy sencillas de lámina y ese tipo de cosas, pero por el otro lado tienes este tipo de vida, ¿verdad? Estas personas que pues tienen mucho pero mucho dinero. Imagínate, $600,000 por un apartamento aquí en Guatemala. Y en este momento pues le voy a preguntar a mi esposa de qué piensa ella de cuánto cuestan lo que es los apartamentos aquí en Guatemala, ya que pues ella por supuesto vive o vivimos en Estados Unidos. Entonces, baby, what do you think? ¿Is that expensive, like $600,000 in another country? A lot of money for an apartment, for 3 bedrooms, 3 bathrooms, but that's like the same in the United States, like for a brand new apartment. Dice ella que pues eso es mucho dinero, pero prácticamente es lo mismo en Estados Unidos, donde por un apartamento de 3 recámaras se paga prácticamente la misma cantidad de dinero. That's what you say, babe? Yeah, so it's kind of nowadays expensive. things are expensive. Houses and apartments, it's all so expensive. Inflation. Pues prácticamente en esos momentos, bueno, todo ha cambiado. Las casas, los apartamentos y todo ese tipo de cosas cuestan mucho, pero mucho dinero. No importa realmente en qué parte del mundo tú te encuentres. Ahora, Pedro, ¿hay casas ahí también? O sea, sí, hay casas en estas zonas también que prácticamente están en medio de condominios y edificios y ese tipo de cosas. Y por ejemplo, casitas como esta que está acá atrás. Bueno, esta no es una casa común y corriente. Pienso que es como un tipo restaurante. Pero les doy un dato. Por ejemplo, esta casa que está aquí atrás. Vimos también los precios de un par de casas que estaban más adelantito. Y las casas están exactamente en el mismo precio. $600,000 por una casita de segundo nivel, pero en la mejor zona prácticamente de Guatemala. O sea, esta zona ha sido una de las zonas más billetudas, más adineradas de aquí de la ciudad de Guatemala. Pedro, ¿pero qué tiene de especial vivir en esas zonas pues de la ciudad de Guatemala? Bueno, ¿qué les digo? Bueno, yo crecí muy cerca de estas áreas, prácticamente en el otro lado del aeropuerto. Y pues, ¿qué les digo? Estas áreas son un poquito más privilegiadas, que tienen prácticamente los mejores restaurantes, las mejores escuelas, privadas por supuesto, porque aquí en Guatemala pues las escuelas es diferente. Hay escuelas que son públicas y escuelas que son privadas, pero privadas, que pagas mucho dinero para que tus hijos vayan a esos lugares. Aparte pues la educación en esos lugares es mucho mejor que otras, ya que pues te dan inclusive otros idiomas y ese tipo de cosas. Entonces este tipo de personas les gusta simplemente tener esas cosas cerca de ellos, como buenos restaurantes, buenos moles o centros comerciales, las tiendas cerca y todo lo que ellos necesitan cerca, porque a ellos no les duele gastar muchísimo dinero para vivir en Guatemala. Y bueno, pues qué les digo, miren, pues prácticamente esta es la avenida Las Américas.
Américas, y esta es sobre la calle que venimos, que ya pues esta parte ya prácticamente es zona 14. Acá de este lado también hay apartamentos muy grandes, por supuesto, y muy caros también, muchos hoteles también y centros comerciales para aquel lado. O sea que prácticamente este tipo de personas pagan la comodidad, venir a este tipo de calles. Por ejemplo, allá una persona ahorita con su perrito y puedes caminar tranquilamente, que no hay problema, también hay mucha seguridad, es muy pero muy tranquilo. Entonces las personas pagan por eso, por la comodidad que tienen de vivir en este tipo de áreas. Y pues, ¿qué pienso, verdad? Bueno, yo tenía muchos años de no venir a Guatemala y pues bueno, ¿qué pienso yo de cómo viven estas personas y cómo viven las personas que no tienen mucho dinero acá en Guate? Pues vean, la realidad es esta: en Guatemala existe mucho la desigualdad. Lamentablemente es un país donde la desigualdad es muy grande, o sea, se ve claramente la diferencia entre una persona que es de escasos recursos y una persona que no lo es. Entonces muchas veces se tiende a que los niveles entre personas sean muy marcados. Lamentablemente este país es de esa manera. O sea, prácticamente si tú llegas a un lugar, por ejemplo en Estados Unidos, yo me he fijado de una cosa: en Estados Unidos tú llegas, por ejemplo, a un restaurante y saliste de tu trabajo y llegas sucio a ese restaurante. No hay problema, tú entras, consumes lo que quieres consumir, nadie te dice nada, todo el mundo pues te respeta tal y como eres, no hay ningún problema. Pero acá en Guatemala, lamentablemente eso es muy marcado. Acá en Guatemala, a como te ves, te tratan. Acá en Guatemala, por ejemplo, ese tipo de zonas, si tú vas a un restaurante elegante y todo ese tipo de cosas, muchas veces si no vas vestido adecuado, no vas con dinero preparado, pues muchas personas te van a ver mal. Y lamentablemente eso sucede en este país. O sea, la desigualdad pues se nota demasiado. Simplemente muchas personas de las que viven en estos lugares tienden a ser de esa manera. Por ejemplo, miren, ahí es un apartamento, ahí hay apartamentos, ahí hay otro, y pues acá detrás de esta fuente, prácticamente allá, está otro apartamento, al igual que otro que está por allá. Este creo que es un hotel. Entonces prácticamente toda esta área está rodeado de este tipo de apartamentos o condominios entre zona 13, que está acá, y zona 14, que está de este lado. Por ejemplo, Pedro, ya mostraste las casas esas que valen tanto y tanto dinero. Pues ¿cuánto cuestan las otras casas en Guatemala, donde la gente común y corriente vive acá en Guatemala? ¿Qué les digo? Miren, pues las casas más o menos en otras zonas, acá en la ciudad, en zonas que están más o menos, que no tienen mucho problema y ese tipo de cosas, las casas suelen costar entre 500,000 quetzales hasta 1,000,000 de quetzales. Bueno, pues así está el dato. Este tipo de casas, ¿verdad? Como por ejemplo en zona 12, casas de 2 o 3 niveles más o menos, también unas partes de la zona 9 y otras alrededor. Suponiendo una casa puede costar entre de, ¿qué les digo? 500,000 quetzales hasta 1,000,000 de quetzales, dependiendo la casa, qué tan grande sea y dónde esté. Esa sería una casa de una persona pues normal, una persona que no vive en estas áreas acá en Guatemala, y que sería entre más o menos 70,000 dólares hasta 140,000 dólares. O sea, más o menos entre 500,000 quetzales a 1,000,000 de quetzales, de las casas que están acá, prácticamente dentro de la ciudad, en las zonas que están siguientes a la zona 14 y parte de la zona 13, 9 y zona 15. Algunas áreas pues suelen costar las casas entre de 500,000 a 1,000,000 de quetzales. Ya les repito una vez más, entre 70,000 y 140,000 dólares. Eso es lo que prácticamente puede costar una casa más o menos en estas áreas, ¿verdad? Alrededor de la ciudad. Pero, Pedro, ¿cómo es que una persona en Guatemala puede comprarse una casa de 1,000,000 de quetzales? O sea, suena muy complicado que una persona en este tipo de países se pueda comprar una casa como esa. Pues lo que sucede es esto. Lo que sucede es lo siguiente. Muchas veces en estas zonas, las personas, ese tipo de casas han pasado de padres a hijos y a nietos y así. Entonces prácticamente lo que sucede es que, por ejemplo, el papá construyó lo que fue el primer nivel, después el hijo construyó ya el segundo nivel, después viene como el nieto y construye el tercer nivel, y así es como las casas pues se van haciendo grandes y las propiedades van adquiriendo mucho más valor. Es increíble que en Guatemala las casas puedan costar tanto dinero. Quizás lo sabías, déjame en tus comentarios, o quizás no lo sabías. Esa es una de las ventajas que algunas personas tienen a poder heredar lo que son propiedades de los padres o muchas veces de los abuelos. Entonces eso sucede mucho aquí dentro de la ciudad. La otra situación, Pedro, pero ¿cómo viven entonces las personas
que tienen y que son de bajos recursos aquí en Guatemala. Bueno, por ejemplo, hay situaciones, ¿verdad? Aquí en Guatemala se le llaman colonias. Por ejemplo, aquí está la ciudad, el rollo de la ciudad, zona 13, zona 14, toda la vuelta. Y por ejemplo, hay lugares donde ya no es lo adecuado irse a vivir en esas zonas porque hay barrancos o ese tipo de cosas. Y muchas personas se van a esos lugares, hacen asentamientos en esos lugares. Entonces estas personas pues van ahí, ¿verdad? Y construyen sus casitas. Al final de cuentas, pues el gobierno a muchas personas les ha dado un lugar donde vivir, un pedacito de terreno, ese tipo de cosas. Cosas pero que ya están prácticamente afuera de lo que es la ciudad. Entonces las personas prácticamente no pagan dinero por eso. Pero si una persona quiere comprar un terreno aquí, un terreno normal, pequeño en Guatemala, pueda valer dentro de 100,000 quetzales o 150,000 quetzales. Es prácticamente lo que un terreno acá sin casa te pueda valer. Bueno, Pedro, pues ¿quién vive en esas áreas? O sea, ¿cómo le hacen las personas para poder vivir en esas áreas en zona 14? Bueno, el tipo de persona que vive en estas áreas muchas veces son hijos de personas que tienen grandes negocios en Guatemala o ese tipo de cosas, o quizás muchas veces personas que inclusive trabajan con el gobierno, cosas así, porque pues claramente pues el tipo de persona que puede vivir en este lugar pues ya no sería el tipo de persona que solo gana el mínimo en Guatemala. Sería algo pues totalmente imposible el poder comprar o rentar, ¿verdad?, un apartamento como estos en esta clase de zonas. La realidad es que las personas que viven en estos lugares también son personas, por ejemplo, de extranjeros que vienen de otros países a vivir acá en Guatemala, ya que la situación se ha venido de esa manera, que hoy gracias a que hay personas que trabajan de manera virtual por internet, entonces muchas personas tienden a venirse a vivir a países como Guatemala, la ciudad, para poder vivir una vida mejor, ya que pues si vives en este país puedes vivir con menos costo de vida que en países como Estados Unidos. Esa pues es la realidad de lo que es Guatemala y estas zonas de alto costo ¿verdad? Ya que pues como les digo, que pues las casas en ese tipo de lugares tienden a valer mucho dinero. O sea, te estamos hablando de $600,000, aproximadamente 5 millones de quetzales. O sea, imagínate esa cantidad de dinero, es imposible. O sea, comprarse un apartamento o una casa, ¿verdad?, en este tipo de lugares. O sea, 5 millones de quetzales, créanme que eso es mucho dinero para una persona de aquí a Guatemala. Y si eres un extranjero y tú dices, bueno, me quiero ir a Guatemala porque realmente en Estados Unidos la vida está muy cara, ya no me alcanza y ese tipo de cosas. Entonces ahorita te digo, o sea, si tú quieres rentar, la renta en estos apartamentos más o menos anda entre los $1,400 y $1,500 al mes, ¿verdad? Que pues en realidad al costo de vida de Estados Unidos, un apartamento esos de acá en las mejores zonas en $1,500 es muy buen precio. Por eso es que muchas personas y muchos extranjeros tienden a venirse a países como Guatemala, a las ciudades, o a países como México, también a las ciudades, ya que pues el costo de vida es mucho más bajo y puedes vivir una vida mucho mejor en ese tipo de lugares. Y pues una de las situaciones, ¿verdad?, es que pues como ya les había mencionado una vez antes, es que pues estas áreas pues prácticamente son muy seguras. O sea, la mayoría de negocios, personas, casas pagan seguridad privada en estas áreas, entonces tiende a ser muy seguro, ya que la mayoría, como les digo, ya la mayoría de personas tiende a pagar sobre personas de seguridad. Desde tu punto de vista, ¿tú consideras que sería bueno para una persona de otro país y de qué manera viviría en este país? ¿Tú consideras que una persona de otro país podría vivir bien en Guatemala? What do you think? Yeah, for sure. If they made US dollars, if they made good money, you have to be smart here. Still, with your money, you still have to, you know, you don't want to go out to eat every night, just like the United States. So we're not going to go out, especially with us with 4 kids. But yeah, I think if you're smart with your money, it's a good place to live. You know, as long as you're making a salary, United States salary. I think that's the problem. Pues mi esposa dice que ella considera que pues si tú sabes controlarte con tu dinero, puedes vivir una buena vida aquí. Siempre que ganes en dólares, o sea, siempre que ganes en la misma moneda, porque claramente si tú tienes un salario guatemalteco, pues que sea lo normal, un salario normal, probablemente no vivirías la misma vida que vivirías en Estados Unidos, ¿verdad? That's what you think, man? Yeah, I mean, everything's like similar money. The apartments are like $1,400, $1,600, you know. Las cosas son similares, ¿verdad? Los apartamentos están entre $1,400 y $1,600 al mes. Entonces prácticamente se paga alrededor de lo mismo por un apartamento. I mean, we don't really know 100% because we haven't lived here for sure, but staying here for 1 month, I mean, we're paying like $1,500
Pero pues nosotros dice ella que no sabemos exactamente cómo funcionan las cosas, ya que pues venimos acá por solo un mes. Entonces prácticamente se gasta lo mismo en lo que es ir a las tiendas y comprar tu comida, o sea que la cosa es bastante similar. But that's on our salary. So pero eso es basado. If you say somebody makes here like in one day what like 100 quetzales. Pero eso es basado prácticamente en lo que se gana en Estados Unidos. Pero pues claramente si tú lo basas en lo que ganas en Estados Unidos es prácticamente un poco más económico la vida acá. Pero si tú lo basas en una persona común y corriente que gana 100, 120 quetzales al día, pues prácticamente es una vida muy complicada. Es difícil darse los mismos gustos que una persona en Estados Unidos se da, ¿verdad? Pues claramente hay una gran diferencia. Bueno, mis amigos, espero que les haya gustado este bonito video con información de lo que es Guatemala. Quizás tengamos que también empaparnos un poquito más de algo otras áreas y quizás les podamos traer otro video más con mucha más información. Pero pues este día les trajimos de lo que es zona 14 y cómo viven las personas ahí. Espero que les haya gustado. Nos vemos a la próxima.